Good morning, everyone. Buenos días, todos. Vamos a comenzar la misa. We're about to begin our worship service with a prayer of meditation. Vamos a comenzar nuestra misa con una oración para meditar. It's so good to see you all. Es muy bonito verles a todos esta mañana. Dios de gracia, de la misma manera que la estrella se levantó y atrajo a Belén a personas desde lugares lejanos, para que pudieran contemplar al niño Dios. Dirígenos a nosotros, tu iglesia y tu pueblo, para que seamos las personas y la iglesia a la que tú nos llamas a ser. Amén.
Blessed be God, Father, Son, and Holy Spirit. And blessed be God's kingdom, now and forever. Amen. Almighty God, to you all hearts are open, all desires known, and from you no secrets are hid. Cleanse the thought of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name, through Christ our Lord. Amen. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados y danos la libertad de esa vida abundante que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amen. The psalm appointed for today is Psalm 147. Alleluia! How good it is to sing praises to our God. How pleasant it is to honor him with praise. The Lord rebuilds Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars and calls them all by their names. Great is our Lord and mighty in power. There is no limit to his wisdom. The Lord lifts up the lowly, but casts the wicked to the ground. Sing to the Lord with thanksgiving. Make music to God upon the harp. He covers the heavens with clouds and prepares rain for the earth. He makes grass to grow upon the mountains and green plants to serve mankind. He provides food for flocks and herds, and for the young ravens when they cry. He is not impressed by the might of a horse. He has no pleasure in the strength of a man. But the Lord has pleasure in those who fear him, in those who await his gracious favor. Hallelujah. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Por mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque donde estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo la ley, bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la luz de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio para tener parte en el mismo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos lo que tú nos das. Y muriendo es que volvemos a nacer. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Mark. Glory to you, Lord Christ. After Jesus and his disciples left the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. Now Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told him about her at once. He came and took her by the hand and lifted her up. Then the fever left her, and she began to serve them. That evening at sundown, they brought to him all who were sick or possessed with demons, and the whole city was gathered around the door. And he cured many who were sick with various diseases and cast out many demons, and he would not permit the demons to speak because they knew him. In the morning, while it was still very dark, he got up and went out to a deserted place, and there he prayed. And Simon and his companions hunted for him. When they found him, they said to him, "Everyone is searching for you." He answered, "Let us go on to the neighboring towns so that I may proclaim the message there also, for that is what I came out to do." And he went throughout Galilee, proclaiming the message in their synagogues and casting out demons. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Christ. In the name of the loving, liberating, and life-giving God. Amen. Every Sunday at Church of the Messiah, someone at some point, whether in the service, during the prayers, or during the coffee hour, is exercising a healing ministry through appropriate human touch. Todos los domingos en la iglesia, alguien en algún momento, ya sea en la misa, durante las oraciones o durante la hora del café, está ejerciendo un ministerio de sanación a través del contacto humano apropiado. I knew it would be a difficult adjustment when COVID-19 triggered social distancing, lockdowns, and quarantines. Sabía que sería un ajuste difícil cuando el COVID-19 desencadenara distanciamiento social, cierres y cuarentenas. Understanding the reason why we cannot hug or touch those we love during the pandemic is one thing. Dealing with the effects of that are still proving to be very difficult for many, if not most of us. Comprender la razón por la que no podemos abrazar o tocar a alguien que amamos durante esta pandemia es una cosa,
lidiar con los efectos de eso todavía está resultando muy difícil para muchos. In the face of such environment and in the interest of learning how people of faith can be fortified for the work of healing, so that when the time is safe, we are more aware of our healing capacity in our own faith community. So, frente a tal ambiente y con el interés de aprender cómo las personas de fe pueden ser fortalecidas para el trabajo de la sanación, y así cuando podamos reunirnos con seguridad, podamos ser también conscientes de nuestra capacidad de sanación en nuestra propia comunidad de fe. So in today's gospel lesson, the mother-in-law of Peter is sick in bed. Breaking the conventions of the day about not touching a woman who is not a member of your family, Jesus goes into the woman's room, touches her, and she is made well. En la lección del Evangelio de hoy, la suegra de Pedro está enferma en cama y rompiendo las convenciones del día de no tocar a una mujer que no sea miembro de tu familia, Jesús entra en la habitación de la mujer y la toca a ella y queda sanada. I thought about this story. I have had to bracket my associations between this passage and the instances of touch that were unwelcome, inappropriate, abusive, violent, and predatory. Mientras pensaba en esta historia, recuerdo la diferencia entre este pasaje y los casos de contacto que no eran bienvenidos, que eran inapropiados, abusivos, violentos y depredadores. We still haven't come to the end of the contemporary and ugly story about sexual misconduct of clergy. Todavía no hemos llegado al final de la historia contemporánea y fea sobre la conducta sexual inapropiada del clero. The church must forever be vigilant about matters of unwelcome, inappropriate, predatory touch, so that the church can be a safe place. La iglesia debe siempre estar alerta sobre asuntos de contactos no deseados, inapropiados y depredador, para que la iglesia pueda ser un lugar seguro para todos. But science is showing us every day that touch is a powerful instrument of healing. Dr. James Gordon, a clinical professor at Georgetown's University School of Medicine, says, touch is medicine. La ciencia nos muestra todos los días que el contacto físico es un poderoso instrumento de sanación. El doctor James Gordon, profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, dice que el contacto físico es medicina. Just one example, and I have 3 examples, but I can offer only one for time's sake, and because I have 2 other points that I want to make in this sermon. Solo un ejemplo, tengo 3, pero solo puedo ofrecer uno debido al tiempo y porque también tengo 2 puntos más que quiero ofrecer en este sermón. Just one point. Many studies have proven the importance of touch of human babies. Muchos estudios han demostrado la importancia del contacto físico con los bebés. One of the most famous, done more than a decade ago, showed that premature infants who were massaged 15 times, 3 times a day for 10 days gained 40% more weight than a control group eating the same diet. And they also were discharged 6 days earlier. Uno de los más famosos pruebas realizadas hace una década atrás mostró que los bebés prematuros que recibieron masajes durante 15 minutos, 3 veces al día, durante 10 días, aumentaron un 47% más de peso que los otros niños que consumían la misma comida, la misma dieta, y que también estos fueron dados de alta 6 días antes. Dr. Tiffany Field, director of the Touch Research Institute at the University of Miami School of Medicine, says, children deprived of physical affection also grow up to be more violent. La doctora Tiffany Field, directora del Touch Research Institute,
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami dice, los niños privados de afecto físico también crecen para ser más violentos. For example, the US is considered a low-touch culture compared to high-touch France. One study showed that in half an hour, a French couple in cafes touch each other about 110 times, while American couples do it only twice. Por ejemplo, Estados Unidos se considera una cultura de poco contacto físico, en comparación con Francia, que es una cultura de mucho contacto físico. Un estudio mostró que en media hora las parejas francesas en los cafés se tocaban unas 110 veces, mientras que los estadounidenses lo hacían 2 veces nada más. Dr. Phil says that violence in our country is much higher than in France. Dice Phil que la violencia en nuestro país es mucho mayor que en Francia. When people like you and me try to follow people like Jesus and learn to touch in healing ways, then I believe that life is more whole and less violent for everyone. Cuando personas como usted y yo intentamos seguir a personas como Jesús y aprendemos a tocar de una manera curativa, sanadora, entonces yo pienso que la vida se vuelve más completa y menos violenta para todos. The next point I want to make in this sermon is to learn something from what happened to Peter's mother-in-law and Jesus healing her. El próximo punto de mi sermón es aprender algo de lo que sucedió a la suegra de Pedro después de que Jesús la sanó. She got up and ministered to those in their house. Se levantó y ministró a los de su casa. I'm so sorry that our tradition have used the word served. Lamento que nuestra tradición haya utilizado la palabra servir. But 2 feminist Bible scholars helped me with a deeper, more radical understanding by saying that the word should be translated not served, but ministered. 2 eruditas feministas de la Biblia me ayudaron con una comprensión más profunda y radical al decir que la palabra no se debe traducir servir, sino ministrar. They argued that this is the gospel writer way of saying that Peter's mother-in-law had been healed by Jesus to do the same level of work of ministry that Jesus was doing. Now she is a healer as well. Ellas argumentan que esta es la manera en que el escritor del Evangelio dice que la suegra de Pedro había sido sanada por Jesús para tener el mismo nivel de trabajo o ministerio que Jesús estaba haciendo. Ahora ella también es una sanadora. Those who write about healing and reconciliation often make the point that when the victims of trauma are healed, they are taken not back to where they were before the trauma, but to a new place. Furthermore, the site of the former trauma, when deeply healed, becomes the center of their life mission. Often, survivors help other victims to become survivors. Aquellos que escriben sobre la sanación y la reconciliación a menudo señalan que los sobrevivientes ayudan a otras víctimas a convertirse en sobrevivientes también. And that is what happened to Peter's mother-in-law after receiving the healing touch of Jesus. Y eso es lo que le sucedió a la mujer de Pedro al recibir el toque sanador de Jesús. Her entire house became a center for healing for the entire city. All who were in the city who were ill came to her house to be healed. Toda su casa se convirtió en un centro de sanación para toda la ciudad. Todos los que estaban enfermos en la ciudad iban a su casa para ser sanados. Now, my last point is to ask you to look at Jesus. Now, mi último punto es pedirle que se enfoquen en Jesús. At the end of today's lesson, he chooses to move on to the other cities, and later he decides to take his healing ministry to Jerusalem. Al final de la lección de hoy, Jesús decide irse a otras ciudades y decide llevar su ministerio de sanación a Jerusalén. Now, this is a crucial decision. Esta es una decisión crucial. Jesus was at the beginning of his popularity. The crowds came to him for his healing ministry.
So he could focus on that personal and interpersonal healing. Jesús estaba en el comienzo de su popularidad. Las multitudes venían a su ministerio de sanación porque se centraba en una sanación a un nivel personal e interpersonal. But Jesus realizes that healing is not healing if it's not on all of the other 4 levels. Pero Jesús se da cuenta de que sanar no es sanar si no se enfoca en otros niveles de sanación. Healing must be on the personal and relational level, but also has to be on the institutional or political and the cultural level. La sanación debe ser a nivel personal y relacional, pero también a nivel institucional o político y cultural. So Jesus had to move on to make his healing ministry systemic. Jesús tiene entonces que asegurarse de que su ministerio de sanidad sea algo sistemático. Jesus lost his popularity with many when he turned his faith to Jerusalem. Jesús perdió su popularidad con muchos cuando se enfocó en Jerusalén. If Jesus' ministries in Galilee was the symbol of his ministry of the personal and interpersonal level, his setting his faith to Jerusalem was his ministry embracing these 2 additional levels of institutional or political and the cultural. Si el ministerio de Jesús en Galilea fue el símbolo de su ministerio a nivel personal o interpersonal, el virarse a Jerusalén fue un ministerio que abarca estos 2 niveles adicionales, el institucional o político y el cultural. So he could have chosen to stay in Capernaum and retire as a beloved 90 years old healer, a miracle worker, but we would have never known the cross, and we would have never known that Christianity is both about the spiritual and the political. Él podría haberse elegido quedarse en Capernaum y retirarse como un curandero o milagroso de 90 años, pero nunca nosotros hubiéramos tenido la cruz y nunca hubiéramos sabido que el cristianismo es tanto espiritual como político. And so if you and I are going to be practitioners of healing touch, we too have to deal with healing touch, not only on the personal level, but on the political level as well. So si ustedes y yo vamos a ser practicantes del toque sanador, también tenemos que lidiar con la sanación a nivel político. This includes not only the healing of individuals, but the healing of a community like Church of the Messiah, the United States, and also the world. Esto incluye no solo la sanación de personas, sino también de nuestra comunidad de fe, como la Iglesia del Mesías, la sanación de los Estados Unidos y la del mundo. The question this lesson poses to us are, las preguntas que nos plantea esta lección son, what kind of world do we want and what kind of people do we want to be? ¿Qué tipo de mundo queremos y qué tipo de personas queremos ser? People who touch with destruction or people who touch with healing? Personas que tocan con destrucción o personas que tocan con sanación? I think Jesus is calling us to be healers. Yo pienso que Jesús nos llama a ser sanadores. Amén.
As the prophet Isaiah rang out, "Arise, shine, for your light has come. Empower your church, O God, to bring out the good news of the light of your Son Jesus, which pierces even the deepest darkness. Lord, in your mercy, Hear our prayer. Como una estrella se elevó en el cielo nocturno para atraer a las naciones al niño Jesús, envía tu bendición, oh Dios, sobre esta nación y toda nación, y atrae al mundo entero a tu paz y tu verdad. Señor, en tu misericordia, Escucha nuestra oración. as John the Baptist guided throngs of people to the edge of the wilderness and baptized Jesus in the river Jordan, we pray that you would guide our country and our leaders to the ways of justice and righteousness. Lord, in your mercy, Hear our prayer. como los magos que viajaron desde lejos para traer regalos y celebrar el nacimiento del Salvador, rezamos por esta comunidad y por aquellos que celebran su propia cumpleaños, aniversarios, eventos especiales de la vida. Señor, en tu misericordia, Escucha nuestra oración. Lord Jesus, light of the world, hear our prayers and make us reflections of your light, that the places of darkness in our world would be pierced by your light, and that we will be drawn to you and be overwhelmed with joy. Lord, in your mercy, Hear our prayer. oramos por aquellos en nuestra comunidad que han pedido oraciones. Jordan Hexton, Judith Sheridan, Tommy Thompson, Audrey Leonard, Don and Angie Carson, Bill Hyatt, Margaret Aaron, Victoria and Katie, Esther Hernandez, and Marilyn Bell. Continuamos orando por las personas en nuestra lista de oraciones y por aquellos que tenemos en nuestros corazones. El pueblo puede ahora añadir en silencio o en voz alta sus propias peticiones y agradecimientos. Dios los escucha a todos. loving God, who sent Jesus Christ as a light to the world, help us to respond to the radiance of your healing love. Amen. Amen. Dios misericordioso y generoso, te ofrecemos a ti y a la obra de esta comunidad de fe estos dones. May these pledges of financial commitment be tangible signs of our intention to be your hearts and hands, of healing and redeeming love in your creation. Dice estas promesas ofrecidas en tu honor y gloria. Rezamos en tu nombre, gran Creador, en el nombre de tu Hijo, el Redentor, y en el nombre de tu Espíritu Santo, el Sustentador. Amén. Let us confess our sins against God and our neighbors. Most merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We're truly sorry, and we humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways to the glory of your name. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amen. And the peace of the Lord be always with you. And also with you. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y también contigo.
La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, pedimos paz para el mundo, que reine siempre entre nosotros, la paz que Cristo nos dejó. La paz de Cristo. And may the peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God, and of God's Son, Jesus Christ our Lord. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Creador, Redentor y Sostenedor, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Amen. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva el Espíritu de Dios en ti. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Salgamos al mundo regocijándonos en el poder del Espíritu. Demos gracias a Dios. Let us go forth into the world rejoicing in the power of the Spirit. Thanks be to God. Good morning, everyone. We're going to stay a little bit with this screen right now to look at those who are celebrating birthdays and anniversaries. Keep that in mind, and if you would like to congratulate them later, so you get to see their names at this moment. We wish them happy birthday and happy anniversary. So, good morning again. Buenos días a todos. We're going to be very brave today by trying to do this annual meeting via Zoom. Vamos a estar llenos de valor, ¿verdad? Para hacer esta reunión anual a través de Zoom. But before we do that, I just want to point out that who knew that a bilingual service could be done in less than 45 minutes? Antes de hacerlo, ¿quién diría que una misa bilingüe se puede hacer en menos de 45 minutos? So that's quite an accomplishment, don't you think? Thank you all for participating and joining, and it's a lot of work behind this, what we get to see, but I'm deeply grateful to everyone making this happen, especially David Sheridan and the whole team. Muchas gracias a todos los que participaron en ayudar a esta misa y por también participar, venir a la misa. Es mucho el trabajo que se hace para poder ofrecer esto y estoy muy agradecido.